Bob Esponja podría ser uno de los programas más alegres, absurdos y directamente tontos jamás creados. Good one, Pat. Pero debajo de toda esa pesca de medusas y hacer burbujas, hay un lado más oscuro que la mayoría de la gente olvida. Por cada episodio sobre amistad o voltear cangreburgers, hay otro que silenciosamente traumatizó a toda una generación de niños, ya sea horror psicológico, horror corporal o simplemente trauma emocional puro. Bob Esponja ha entregado algunos momentos verdaderamente aterradores a lo largo de los años, a menudo cuando menos lo esperábamos. En este video, nos sumergimos profundamente en el episodio más aterrador de cada temporada de Bob Esponja. Pero antes de continuar el video, asegúrate de dar like al video. Fondo de roca. ¿Sabes qué es loco? Todos recuerdan Fondo de roca de la temporada 1 como ese episodio extraño donde Bob Esponja se pierde y los peces hablan raro. Pero honestamente, cuando realmente miras lo que le pasa a nuestro amigo amarillo, este episodio es directamente traumático. Imagínate esto, estás teniendo el mejor día de tu vida en un parque de diversiones con tu mejor amigo. Bob Esponja y Patricio acaban de pasar todo el día en Mundo del Guante. Están felices, se están riendo, todo es perfecto. Entonces, boom. Autobús equivocado, un error estúpido, y de repente todo el mundo de Bob Esponja se desmorona. Lo que me impresiona es lo rápido que todo pasa de divertido a desastre absoluto. Ese viaje en autobús bajando el acantilado es aterrador. Bob Esponja y Patricio están literalmente gritando mientras caen en picada a este mundo oscuro y alienígena. Y cuando llegan a Fondo de roca, puedes ver el pánico en los ojos de Bob Esponja. Este lugar se ve como lo opuesto a todo lo que él conoce. Es oscuro, extraño, y lleno de criaturas extrañas de aguas profundas que hablan de una manera que él no puede entender, pero aquí es donde se pone realmente triste. Patricio, su mejor amigo en el mundo, simplemente lo abandona. Sé que fue un accidente, pero imagínate siendo Bob Esponja en ese momento. Ya estás asustado y confundido, y entonces la única persona que podría ayudarte literalmente se va manejando. La forma en que Bob Esponja persigue ese autobús, corriendo hasta que no puede respirar, gritando el nombre de Patricio. Eso es pura desesperación. Lo que hace este episodio tan brutal es ver la esperanza de Bob Esponja morir lentamente. Al principio, él es optimista. Solo esperaré el siguiente autobús, piensa. Fácil, ¿verdad? Incorrecto. El universo decide torturar a este pobre tipo. Cada vez que trata de hacer algo normal, amarrarse el zapato, conseguir un snack, cualquier cosa, aparece un autobús y se va sin él. Esa escena de la máquina de dulces es tortura psicológica. Bob Esponja está muriendo de hambre, solo quiere una pieza de dulce, but cada vez que alcanza por él, aparece un autobús. Es como si el mundo estuviera jugando este juego enfermo con él. Cuando ese otro pez le roba su dulce después de toda esa lucha, puedes ver algo romperse dentro de Bob Esponja. La escena de la estación de autobús pega aún más duro. Bob Esponja espera en fila por horas, tal vez todo el día. Es el número 329 en la fila. ¿Puedes imaginar estar parado ahí viendo a cientos de personas ir antes que tú, sabiendo que solo quieres ir a casa? Y cuando finalmente llega al frente, cuando finalmente piensa que lo logró, el autobús se va literalmente 5 segundos antes. 5 segundos, pero el golpe real al estómago viene cuando las luces se apagan. Bob Esponja está tratando tan duro de mantenerse positivo, haciendo bromas sobre estar solo en la oscuridad. Entonces su luz de guante se muere, y de repente está enfrentando lo que él llama oscuridad avanzada. Esa línea se volvió un meme, pero piensa en lo que realmente significa. Cuando Bob Esponja empieza a escuchar esos sonidos de frambuesa en la oscuridad, completamente se vuelve loco. Va de caminar a correr a sprintar, el pánico puro tomando el control. Esta esponja alegre y optimista que siempre ve lo mejor en todo, ahora está aterrorizada y sola, corriendo ciegamente a través de un lugar que se siente como otro planeta. ¿La parte realmente jodida? Nada de esto tenía que pasar. Si Bob Esponja y Patricio hubieran prestado atención a dónde iban, si el conductor del autobús hubiera sido más útil, si Patricio hubiera esperado solo unos minutos más, cualquiera de estos pequeños cambios habría prevenido esta pesadilla. En cambio, Bob Esponja sufre por horas por un pequeño error. Lo que más me afecta es cómo el episodio muestra la soledad de una manera tan real. Bob Esponja menciona alimentar a Gary. Está preocupado por su caracol mascota esperando en casa. Piensa en su vida normal, su rutina, todas las cosas simples que da por sentado. Fondo de roca quita todo eso y lo fuerza a enfrentar su peor miedo, estar completamente solo e indefenso. El final trata de ser feliz con el pez pescador ayudándolo a volar a casa, pero piensa en el trauma que Bob Esponja acaba de pasar. Pasó un día y noche enteros perdido, asustado, hambriento y abandonado. Eso cambia a una persona. Claro, llega a casa a salvo, pero ¿qué hay de las cicatrices emocionales? ¿Y Patricio? Está montando otro autobús de vuelta a Fondo de roca al final, pensando que está siendo un buen amigo. No tiene idea de lo que Bob Esponja acaba de sobrevivir, eso es casi peor. Tu mejor amigo ni siquiera puede comprender la pesadilla que acabas de experimentar. Fondo de roca nos muestra que a veces estar triste es a veces se trata de sentirse perdido y solo, sobre todo saliendo mal a la vez, sobre la esperanza drenándose lentamente. La noche de Bob Esponja en Fondo de roca es una clase magistral en desesperación silenciosa, envuelta en una caricatura para niños que la mayoría de la gente recuerda por sonidos de frambuesa y peces extraños. Eso es lo que hace este episodio tan poderoso y tan desgarrador. Debajo de todas las voces tontas y criaturas extrañas, realmente se trata de una de nuestras peores pesadillas. Estar completamente solo en un lugar
lugar donde nada tiene sentido y nadie puede ayudarte. Fondo de Roca muestra cómo el miedo viene de estar perdido y solo. Pero Turno Nocturno prueba que es peor cuando alguien en quien confías es quien te asusta. Turno Nocturno. Aquí hay algo que te volará la mente. Turno Nocturno de la temporada 2 es en realidad una de las cosas más malvadas que Calamardo jamás le hace a Bob Esponja. Todos lo recuerdan como ese episodio espeluznante con el destripador de hamburguesas, pero se están perdiendo la historia real aquí. Bob Esponja empieza el episodio amando absolutamente la vida. Don Cangrejo acaba de anunciar que el crustáceo cascarudo está abierto las 24 horas, y mientras Calamardo está miserable, Bob Esponja está absolutamente emocionado. Está cantando con todo su corazón, haciendo su trabajo con pura alegría, limpiando todo en la noche, como si fuera la cosa más emocionante del mundo. Este tipo encuentra felicidad en las cosas más pequeñas, y trabajar el turno nocturno es como un sueño hecho realidad para él. Entonces Calamardo arruina todo. Cuando Bob Esponja muestra solo un poquito de nerviosismo sobre sacar la basura en la oscuridad, Calamardo ve una oportunidad para meterse con la cabeza de Bob Esponja para su propio entretenimiento, y eso es exactamente lo que hace. La historia del destripador de hamburguesas es tortura mental. Calamardo inventa este cuento solo para asustar a Bob Esponja a propósito. Observa la cara de Bob Esponja, ve el miedo construyéndose, y sigue adelante. Cuando Bob Esponja trata de adivinar qué hizo mal el destripador, olvidó la salsa, no se lavó las manos. Calamardo sigue diciendo no, arrastrando el suspenso hasta que entrega el golpe brutal sobre cortarse la mano. Pero aquí es donde se vuelve realmente cruel. Calamardo no se detiene ahí. Añade todos estos detalles horribles sobre ser atropellado por un autobús, ser despedido en su propio funeral y regresar por venganza. Entonces describe exactamente cómo el fantasma los matará, paso a paso, viendo a Bob Esponja desmoronarse con cada palabra. Lo más triste, Bob Esponja grita por 20 segundos seguidos. 20 segundos de terror puro de un tipo que solo estaba feliz de trabajar, y Calamardo se ríe todo el tiempo, piensa que es gracioso que acaba de traumatizar a alguien que confía en él. Cuando Calamardo finalmente admite que era una broma, Bob Esponja trata de recuperarse como siempre, pero el daño está hecho. Puedes verlo en cómo reacciona más tarde cuando las señales empiezan a pasar. Esa alegría inocente que tenía sobre el turno nocturno se fue. Ahora está constantemente mirando por encima del hombro, esperando que algo horrible pase, y entonces el karma pega duro. Cuando las luces empiezan a parpadear, Calamardo piensa que Bob Esponja está tratando de vengarse haciéndole una broma. Pero cuando se da cuenta de que nadie está tocando el interruptor, el pánico se instala. El teléfono suena con silencio. Las paredes exudan limo. Todo de su historia inventada empieza a hacerse realidad, y de repente Calamardo es el que se está desmoronando. La escena del autobús es terror puro para ambos. Cuando esa figura sombría baja con lo que parece una espátula, Calamardo completamente lo pierde. Le crece cabello de la cabeza mientras grita, y Bob Esponja empieza a llorar. No solo del miedo, sino porque piensa que Calamardo se preocupa lo suficiente por él para disfrazarse y entretenerlo. Incluso en su terror, Bob Esponja aún cree lo mejor sobre la gente. Cuando piensan que están a punto de morir, ambos personajes revelan sus verdades más profundas. Calamardo admite que siempre le gustó un poco Bob Esponja, lo más cercano a una disculpa que jamás tendremos. ¿Y Bob Esponja? Confiesa haber usado el clarinete de Calamardo para destapar su inodoro. Piensa en eso. Enfrentando la muerte, la culpa más grande de Bob Esponja es sobre una broma inofensiva. El episodio trata de terminar en una nota feliz cuando el destripador resulta ser solo un tipo buscando trabajo. Todos se ríen sobre Nosferatu jugando con las luces. Pero el daño emocional ya está hecho. Calamardo deliberadamente destruyó la felicidad de Bob Esponja y entonces sufrió las consecuencias de su propia crueldad. Mirando este episodio, lo que lo hace tan triste es cómo Calamardo trata a Bob Esponja. Bob Esponja admira a Calamardo, confía en él, quiere su aprobación, y Calamardo usa esa confianza para lastimarlo por diversión. Toma la vulnerabilidad de Bob Esponja y la vuelve contra él para entretenimiento. Aquí está la cosa que me afecta. Esto pasa en todas partes. Alguien que piensas que es tu amigo te dice algo que te asusta. Entonces se ríe cuando lo crees. Lo llaman solo una broma cuando te molestas, como si tus sentimientos no importaran. Pero el miedo que plantaron en tu cabeza no simplemente desaparece. Bob Esponja empezó esa noche emocionado sobre pasar horas trabajando con Calamardo. Pensó que sería como una pijamada. En cambio, aprendió lo malvadas que pueden ser las personas cuando están aburridas y enojadas con sus propias vidas. El episodio es gracioso porque estamos viendo personajes de caricaturas haciendo cosas tontas. Pero quita la animación y tienes una historia sobre alguien siendo malvado en el trabajo, lastimando los sentimientos de alguien a propósito, y cómo el miedo puede arruinar incluso los momentos más felices. Bob Esponja nunca mereció que le quitaran la alegría así. ¿Y Calamardo? Aprendió de primera mano que el miedo que extiendes tiene una manera de regresar a atormentarte. Lo más triste sobre Turno Nocturno es ver la felicidad pura de alguien ser aplastada por alguien en quien confiaban. Eso es horror real ahí. Turno Nocturno muestra cómo Calamardo usa el miedo para aplastar la alegría de Bob Esponja. Pero en Bob Esponja conoce al estrangulador. Es Bob Esponja quien se convierte en el que silenciosamente hace el aplastamiento. Bob Esponja.
Conoce al estrangulador. Nadie habla de lo perturbador que realmente es. Bob Esponja conoce al estrangulador de la temporada 3. En la superficie, se ve como un episodio simple, donde Bob Esponja accidentalmente contrata a un asesino en serie como su guardaespaldas. Pero profundiza, y encontrarás uno de los ejemplos más retorcidos de juegos mentales en la historia de las caricaturas. La configuración parece bastante normal. Bob Esponja está haciendo su trabajo, limpiando basura, cuando algún tipo empieza a tirar basura por todas partes. Bob Esponja llama a la policía como cualquier buen ciudadano haría. Entonces Calamardo suelta la bomba. Este es el estrangulador soplón, un tipo que literalmente asesina gente por delatarlo. La mayoría de la gente correría y se escondería. ¿Pero Bob Esponja? Contrata al tipo como su guardaespaldas. Ahora aquí es donde se pone realmente jodido. El programa quiere que pienses que Bob Esponja es demasiado tonto para darse cuenta de que su guardaespaldas es en realidad el estrangulador con un bigote falso. Pero mira de cerca, y verás que Bob Esponja está jugando el juego más retorcido de tortura psicológica jamás puesto en una caricatura para niños. Primero, Bob Esponja arrastra al estrangulador en el peor viaje de compras de la historia. Pasan horas en la tienda de abarrotes mientras Bob Esponja debate qué toallas de papel comprar. Entonces es a la tintorería donde Bob Esponja de repente no puede recordar si esos son sus pantalones. Siguiente parada, la tienda de perfumes, donde Bob Esponja hace que el estrangulador huela diferentes fragancias. El estrangulador se está poniendo más y más frustrado, y Bob Esponja lo sabe. Cada vez que el tipo trata de apurar las cosas, Bob Esponja encuentra otra excusa para perder tiempo. El pobre criminal solo quiere llegar a algún lugar privado para poder hacer su asesinato. Pero Bob Esponja lo mantiene atrapado en espacios públicos con testigos por todas partes. Entonces viene la situación de la llave de la casa, y aquí es donde las cosas se ponen realmente oscuras. Bob Esponja pasa 20 minutos fingiendo que no puede encontrar su llave mientras el estrangulador hierve de rabia. Pero en el segundo que necesitan entrar, Bob Esponja casualmente menciona la llave de repuesto bajo el tapete. Sabía que estaba ahí todo el tiempo. Estaba torturando a este tipo a propósito, pero Bob Esponja no ha terminado aún. Cuando el estrangulador sugiere trepar por la ventana, Bob Esponja se pone tacos con picos y literalmente pisa los globos oculares del hombre. Por 6 horas. Piensa en eso. 6 horas de picos de metal moliéndose en las córneas de alguien mientras Bob Esponja finge que es un accidente. Eso no es torpeza, eso es sádico, pero las fiestas son la verdadera obra maestra. Bob Esponja de alguna manera logró invitar a todos en el pueblo a múltiples fiestas sorpresa en su casa. No invitas accidentalmente por invitaciones para tu propia fiesta sorpresa. Planeó toda esta cosa, sabiendo que el estrangulador estaría atrapado ahí con docenas de testigos, incapaz de hacer nada más que sentarse en una silla y ver a su víctima celebrar. Cada vez que el estrangulador piensa que finalmente tiene a Bob Esponja solo, aparece otra multitud. El estado mental del tipo está completamente desmoronándose mientras Bob Esponja actúa como si todo fuera perfectamente normal. Cuando Patricio aparece y Bob Esponja sugiere que él podría ser el estrangulador, Patricio en realidad lo cree y se entrega. Incluso el mejor amigo de Bob Esponja es más consciente de sí mismo que esta supuestamente inocente esponja. La escena de persecución al final revela lo calculado que fue todo. Bob Esponja sigue al estrangulador por todas partes, en taxis, en aviones, incluso cuando el tipo salta con un paracaídas. El momento más escalofriante viene cuando el estrangulador finalmente se desmorona y revela su verdadera identidad. Bob Esponja actúa impactado, pero piénsalo. Acabó de pasar un día entero destruyendo sistemáticamente la cordura de este criminal. Convirtió a un asesino peligroso en un desastre llorón que voluntariamente se mete en la cárcel solo para alejarse de él. El episodio termina con el estrangulador en prisión, pensando que finalmente está a salvo, solo para descubrir que Patricio es su compañero de celda. Incluso detrás de las rejas, la influencia de Bob Esponja sigue torturando a este tipo. Lo último que escuchamos es a Patricio preguntando por qué está el estrangulador. Y puedes ver el alma del hombre completamente rendirse. Lo que hace este episodio verdaderamente aterrador es darse cuenta de que Bob Esponja es mucho más inteligente y manipulativo de lo que nadie piensa. Toma a un asesino en serie y lo rompe mentalmente usando nada más que alegría falsa y molestias perfectamente calculadas. Se supone que el estrangulador es el monstruo en esta historia, pero Bob Esponja lo convierte en una víctima a través de pura guerra psicológica. Nunca se vuelve violento, nunca pierde la calma, nunca deja caer su acto inocente. Solo sonríe y lentamente vuelve loco a un hombre adulto. Este episodio nos muestra que el arma más grande de Bob Esponja es su habilidad de hacer que la gente lo subestime mientras destruye completamente sus mentes. La parte más aterradora lo hace todo mientras mantiene su reputación como el tipo más bueno en fondo de bikini. El horror real de Bob Esponja conoce al estrangulador es que Bob Esponja fue el asesino todo el tiempo, solo que no del tipo que usa armas. Bob Esponja conoce al estrangulador, convierte a Bob Esponja en un manipulador silencioso que rompe mentalmente a un asesino, pero Calambob Pantatentáculos va aún más oscuro convirtiendo la amistad misma en una pesadilla grotesca que derrite la carne. Calambob Pantatentáculos de la temporada 4 es directamente horror corporal. Este episodio toma el concepto inocente de teletransportación y lo convierte en algo que pertenece en una película de David Cronenberg. Lo que obtenemos son 11 minutos de pesadilla pura que de alguna manera pasó los sensores de Nickelodeon. Calamardo está teniendo este sueño donde finalmente es un famoso clarinetista, recibiendo todos los aplausos que siempre quiso. Entonces su alarma suena y la realidad golpea. Otro día en el crustáceo cascarudo. Entonces Bob Esponja visita a Arenita,
quien ha construido este transportador de materia elegante que puede mover cosas instantáneamente de un lugar a otro. Ella demuestra teletransportando una manzana al escritorio de la SRA. Puff. Tecnología genial, ¿verdad? Incorrecto. Esta máquina está a punto de crear una abominación. Bob Esponja pregunta si el transportador puede llevarlo al trabajo más rápido. Arenita acepta probarlo en una criatura viviente por primera vez. Bandera roja número 1 ahí. Nunca seas el primer sujeto de prueba para tecnología experimental. Pero Bob Esponja salta adentro de todos modos porque llega crónicamente tarde al trabajo. La teletransportación empieza bien, pero entonces el desastre golpea. Mientras Bob Esponja se materializa en el crustáceo cascarudo, Calamardo pasa a estar caminando cerca. Parte del brazo de Calamardo queda atrapado en el cuerpo de Bob Esponja durante el transporte. Entonces el control remoto de Arenita se vuelve loco y los teletransporta a ambos de vuelta a su laboratorio. Lo que emerge de esa máquina es horror puro. Bob Esponja y Calamardo ahora son una criatura. La cabeza regular de Bob Esponja se sienta donde debería, pero la cabeza de Calamardo está sobresaliendo del lado superior izquierdo del cuerpo, como algún tipo de gemelo parasitario. Comparten brazos, pero de la peor manera posible. Bob Esponja controla la mano de Calamardo, mientras Calamardo controla la mano de Bob Esponja. No pueden moverse sin pelearse entre ellos. La visual es absolutamente perturbadora. Dos personalidades separadas atrapadas en un cuerpo malformado, ninguna capaz de escapar. La cara de Calamardo muestra terror puro y disgusto por estar pegado a Bob Esponja para siempre. Mientras tanto, Bob Esponja piensa que esto es genial porque ahora pueden ser mejores amigos y hacer todo juntos. La ironía es enfermante. Arenita trata de arreglar su error usando el transportador otra vez. Lo que sigue es una secuencia que se oscurece más con cada intento. Primero, aparecen en la fiesta de cumpleaños de un niño, traumatizando a todos. Entonces se materializan como un bebé recién nacido en un hospital, causando que la madre grite de horror. Después, aparecen entre dos criaturas alienígenas tratando de tener un momento romántico. Cada intento fallido muestra lo equivocada que realmente es esta fusión. No pertenecen a ningún lado, porque no se supone que existan, son un error. Un accidente que sigue siendo pasado como nadie quiere lidiar con ellos. De vuelta en el crustáceo cascarudo, su vida laboral se vuelve imposible. Se estrellan a través de la cocina en una bicicleta, porque no pueden coordinar sus movimientos. Cuando tratan de cocinar, Bob Esponja no puede alcanzar ingredientes mientras la cabeza de Calamardo sigue volando incontrolablemente. Don Cangrejo echa un vistazo a este desastre y los echa, diciéndoles que no regresen hasta que arreglen su problema. El episodio se pone realmente triste cuando ves a Calamardo practicando clarinete mientras está fusionado con Bob Esponja. Tiene este gran recital próximo, su oportunidad de finalmente ser reconocido como un artista real. Pero ¿cómo puede actuar así? Su sueño está muriendo por esta fusión. Cuando tratan de ir a casa, sus casas literalmente chocan juntas porque no pueden separarse. Incluso sus hogares están rechazando este estado antinatural. Todo sobre su existencia está mal. La escena del recital es donde las cosas se ponen verdaderamente retorcidas. Calamardo está tan desesperado por actuar que lleva una capa para esconder a Bob Esponja. Pero cuando la capa se rasga y revela su forma fusionada, algo inesperado pasa. A la audiencia le encanta. Aplauden por este espectáculo de fenómenos. Por un momento breve, Calamardo experimenta la fama que siempre quiso. Pero está construida sobre gente mirándolo como un acto de circo, no apreciando su música. Entonces Arenita aparece con su rayo separador molecular para arreglarlos. Calamardo trata de detenerla porque finalmente tiene una audiencia, pero es demasiado tarde. Se separan, e inmediatamente la multitud odia su toque de clarinete regular. Su momento de fama desaparece instantáneamente. Aquí es donde el episodio se vuelve verdaderamente horrífico. Calamardo, desesperado por recuperar a su audiencia, agarra el rayo separador y empieza a presionar botones al azar. Arenita le advierte que es equipo sensible, pero no escuchará. La máquina se sobrecarga y explota. Entonces vemos a Calamardo en la oficina de un terapeuta, y cuando la cámara se retira, está fusionado con todos los que estaban en el recital. Bob Esponja, Patricio, Arenita, Don Cangrejo, Perla, la SRA, Puff. Todos están derretidos juntos en esta masa asquerosa color carne con partes del cuerpo al azar sobresaliendo. Estos personajes han perdido sus identidades individuales completamente. Están atrapados en esta masa retorciéndose de extremidades y caras, probablemente para siempre. Calamardo dice: todo empezó cuando nací, sugiriendo que toda su existencia ha llevado a este momento de horror definitivo. Lo que hace este episodio tan perturbador es cómo juega con nuestro miedo básico de perder autonomía corporal, estar atrapado en el cuerpo de alguien más, incapaz de controlar tus propios movimientos, viendo tu identidad desaparecer. Estos son terrores primitivos que tocan algo profundo e incómodo. El episodio también explora lo desesperada que se vuelve la gente por aceptación. Calamardo estaba dispuesto a quedarse fusionado con Bob Esponja, solo para mantener una audiencia que se reía de él, no con él. Eso es horror psicológico ahí mismo. Bob Pantatentáculos prueba que Bob Esponja podía hacer horror serio cuando quería. Este episodio pertenece en la misma categoría que clásicos del horror corporal, solo con más chistes y menos sangre, pero el miedo es real. Y se queda contigo mucho después de que terminan los créditos. Bob Pantatentáculos termina con todos atrapados en un cuerpo asqueroso y fusionado, pero amar una hamburguesa es de alguna manera peor porque convierte el amor en obsesión y termina con Bob Esponja comiendo carne podrida. Amar una hamburguesa de la temporada 5 es uno de los episodios de Bob Esponja más perturbadores jamás hechos, y la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta. Lo que parece una historia tonta sobre Bob Esponja amando su comida es en realidad un cuento retorcido de obsesión, negación y comer carne podrida que haría gritar a cualquier inspector de salud. Bob Esponja está haciendo Cangreburgers
en el trabajo cuando crea una que se ve particularmente buena. Le da pequeñas características de condimentos, pelo de lechuga, ojos de tomate, una nariz de pepinillo, mejillas de ketchup y una sonrisa de mostaza. La llama hamburguesa e inmediatamente se enamora perdidamente. Ahora, amar tu cocina es normal. Estar orgulloso de una hamburguesa perfecta tiene sentido. Pero Bob Esponja cruza al territorio espeluznante muy rápido. Cuando los clientes quieren comer la hamburguesa, Bob Esponja literalmente grita: "No, no puedo dejar que te coman", y roba la hamburguesa lejos de los clientes que pagan. Piensa en esto por un segundo. Bob Esponja está tan obsesionado con un pedazo de comida que está dispuesto a sabotear su trabajo y molestar a los clientes. Reemplaza a hamburguesa con una burger que tiene su zapato real adentro, y de alguna manera, al cliente le encanta. Ya estamos en territorio extraño, pero entonces Bob Esponja lleva a hamburguesa a casa y la trata como una novia real. Le habla, hace planes con ella, e ignora completamente a sus amigos reales Patricio y Arenita cuando quieren pasar tiempo con él. Patricio está devastado, diciendo: "He sido reemplazado por un sándwich". El episodio muestra a Bob Esponja eligiendo un objeto sobre relaciones humanas, lo cual es genuinamente triste y perturbador. El montaje musical que sigue es donde las cosas se ponen realmente espeluznantes. Bob Esponja lleva este pedazo de carne pudriéndose a citas románticas por todo el pueblo. Van a bailar, comen algodón de azúcar juntos, montan en botes y visitan la playa todo el tiempo. Bob Esponja está cantando canciones de amor a una hamburguesa, mientras está completamente perdido en su fantasía. Cuando algunas vieiras tratan de comer a hamburguesa, Bob Esponja se vuelve absolutamente psicótico. Usa karate para literalmente asesinar 21 criaturas marinas inocentes solo para proteger su hamburguesa mohosa. Eso no es lindo o gracioso. Ese es el comportamiento de alguien que ha perdido completamente el contacto con la realidad. Bob Esponja comete asesinato masivo de animales por un sándwich. Entonces van sobre una cascada y hamburguesa se desmorona en el agua. Bob Esponja desesperadamente trata de juntarla otra vez, pero ahora está empapada y asquerosa. Aquí es donde cualquier persona cuerda se daría cuenta de que la comida está arruinada y la tiraría. Pero la obsesión de Bob Esponja ha ido demasiado profundo. 6 horas después, hamburguesa está completamente echada a perder. El episodio la muestra cubierta de moho, goteando líquidos asquerosos, e infestada de gusanos. Los animadores se esforzaron haciendo que esta hamburguesa se viera absolutamente repugnante. Limo verde goteando por todas partes, pedazos cayéndose, toda la cosa básicamente descomponiéndose en tiempo real, pero Bob Esponja aún piensa que es hermosa. Lleva esta pila podrida de enfermedad al crustáceo cascarudo, para una cena elegante, vistiéndose de smoking y llegando en una limusina. El olor es tan malo que otros clientes inmediatamente dejan el restaurante. La gente normal estaría asqueada y preocupada por la salud mental de Bob Esponja. Cuando Calamardo le muestra a Bob Esponja lo asquerosa que realmente está la hamburguesa, revelando los gusanos arrastrándose por la carne podrida, Bob Esponja aún insiste que es la criatura más hermosa del mar. Está tan profundo en su delirio que ya no puede ver la realidad. La hamburguesa se está descomponiendo literalmente frente a él y aún piensa que es perfecta. Solo cuando Bob Esponja huele la carne podrida finalmente sale de su obsesión. Grita de horror cuando ve en lo que se ha convertido hamburguesa, una masa asquerosa de deterioro mohoso e infestado de gusanos. Pero aquí es donde el episodio se pone realmente oscuro. Don Cangrejo le dice a Bob Esponja que las cangreburgers están hechas para ser amadas y comidas, y que una vez tuvo una obsesión similar con una hamburguesa que eventualmente se comió. Entonces, ¿qué hace Bob Esponja? Se come la hamburguesa podrida, llena de gusanos y mohosa porque piensa que eso es lo que significa el amor. Deja que eso se asiente. Bob Esponja conscientemente consume carne echada a perder llena de gusanos, porque cree que así es como muestras amor por la comida. En la vida real, comer algo tan podrido te pondría en el hospital o posiblemente te mataría. El episodio termina con Bob Esponja con náuseas y pidiendo una bolsa para llevar, claramente enfermo por comer comida descompuesta. Todo el episodio es básicamente un estudio de enfermedad mental. Bob Esponja muestra signos clásicos de comportamiento obsesivo. No puede dejar ir el objeto de su fijación, lo prioriza sobre relaciones reales, se vuelve violento cuando es amenazado y se niega a aceptar la realidad incluso cuando es confrontado con evidencia obvia. Los matices románticos lo hacen aún más perturbador. Bob Esponja literalmente trata a esta hamburguesa como una pareja romántica, llevándola a citas y cantándole canciones de amor. Hay escenas eliminadas que los mostraban en la cama juntos, que los creadores afortunadamente removieron porque incluso ellos se dieron cuenta de lo espeluznante que era. Amar una hamburguesa es horror disfrazado como comedia. Se trata del descenso de un hombre a la locura, su ruptura completa de la realidad, y su disposición a hacerse daño a sí mismo y a otros por su obsesión. El hecho de que termine con él comiendo carne podrida solo conduce a casa lo lejos que realmente ha llegado. La mayoría de los niños viendo esto probablemente solo vieron las canciones tontas y la violencia de caricatura, pero los adultos deberían reconocer esto como un retrato genuinamente perturbador de colapso mental y obsesión no saludable. Bob Esponja necesitaba terapia, no aliento para comer comida echada a perder. Amar una hamburguesa termina con Bob Esponja comiendo una hamburguesa llena de gusanos por amor, pero la astilla de alguna manera va más lejos convirtiendo una lesión diminuta en la cosa más asquerosa jamás mostrada en el programa. Antes de continuar el video, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. La astilla. La astilla de la temporada 6 es sin lugar a dudas el episodio más asqueroso que Bob Esponja jamás hizo. Esta cosa traumatizó a toda una generación de niños y honestamente mereció cada queja que recibió de los padres. Lo que empieza como un simple accidente de trabajo se convierte
convierte en horror médico puro, que no tiene lugar en una caricatura para niños. Bob Esponja está teniendo otro gran día en el crustáceo cascarudo, siendo su yo alegre usual. Lanza su espátula al techo y se atasca, así que trepa para conseguirla. Torpeza clásica de Bob Esponja, ¿verdad? Entonces se resbala en salsa tártara y arrastra su pulgar por el piso de madera. Ahí es cuando todo sale mal. Bob Esponja se clava una astilla diminuta en el pulgar. Al principio, parece que no es gran cosa, solo un pequeño pedazo de madera atorado en su dedo. Pero los animadores decidieron hacer que esta astilla se viera absolutamente repugnante desde el inicio. Su pulgar inmediatamente se pone rojo e hinchado. Y puedes ver esta punta de madera asquerosa sobresaliendo de su piel. Bob Esponja trata de sacársela él mismo, pero sus brazos débiles no pueden manejarlo. Cuando trata de mordérsela, su cara literalmente se pela mostrando su esqueleto debajo. Esa es tu primera advertencia de que este episodio va a ir a lugares donde ningún programa para niños debería ir. Entonces Calamardo hace todo peor. Ve la astilla e inmediatamente empieza a meterse con la cabeza de Bob Esponja, diciéndole que Don Cangrejo lo mandará a casa si se entera de la lesión. Calamardo tira el sombrero y la espátula de Bob Esponja por el inodoro y amenaza con decirle a Don Cangrejo sobre la astilla. Así que Bob Esponja entra en pánico y llama a Patricio por ayuda. Patricio aparece fingiendo ser doctor, usando un outfit médico falso del basurero. Esto debería haber sido gracioso, pero lo que pasa después es pesadilla pura. Patricio echa un vistazo a la astilla y decide que la mejor manera de removerla es martillarla más profundo en el pulgar de Bob Esponja. Literalmente toma una punta de madera y un martillo y clava la astilla más profundo en la herida. Bob Esponja grita de dolor mientras su pulgar se hincha hasta 10 veces su tamaño normal. Aquí es donde el episodio cruza cada línea del buen gusto. El pulgar de Bob Esponja se convierte en este globo masivo, pulsante y grotesco de carne infectada. Los animadores se esforzaron haciéndolo ver tan asqueroso como sea posible. Venas abultándose, piel estirada apretada, toda la cosa latiendo con cada latido del corazón. Pero Patricio no ha terminado de torturar a Bob Esponja aún. Decide que la hinchazón necesita tratamiento, así que agarra un puñado de basura literal y la unta por toda la herida infectada. Comida podrida, limo y quién sabe qué más se frota en la lesión abierta de Bob Esponja. Los resultados son horríficos. El pulgar de Bob Esponja se pone púrpura oscuro y empieza a supurar este pus verde enfermo. La infección se extiende visualmente a través de su piel mientras hace sonidos asquerosos de efervescencia. Patricio echa un vistazo a este desastre médico y básicamente dice, no es mi problema, antes de dejar a Bob Esponja a sufrir. Cuando Don Cangrejo finalmente ve la astilla, incluso él está asqueado. La cámara nos da múltiples tomas de cerca de esta masa infectada, hinchada y supurante de carne donde solía estar el pulgar de Bob Esponja. Don Cangrejo saca la astilla fácilmente, pero ahí es cuando las cosas se ponen verdaderamente asquerosas. Primero, confeti sale de la herida como algún favor de fiesta retorcido. Entonces, sin advertencia, un flujo masivo de pus verde explota del pulgar de Bob Esponja como una manguera de bomberos. Don Cangrejo tiene que protegerse con un paraguas, mientras este flujo de fluido corporal cubre todo a la vista. Los efectos de sonido lo hacen aún peor. Puedes escuchar el líquido salpicando y goteando mientras cubre la cocina. Solo cuando el pus finalmente para de fluir el pulgar de Bob Esponja regresa a la normalidad. Lo que hace este episodio tan perturbador es lo realista que se siente el horror médico. Claro, la infección está exagerada para efecto de caricatura, pero la progresión básica, herida pequeña, tratamiento pobre, infección masiva, drenaje asqueroso, sigue escenarios médicos reales que la gente ha experimentado realmente. Las tomas de cerca se detienen demasiado tiempo en los detalles asquerosos. Ves cada vena abultada, cada gota de pus, cada momento del dolor y sufrimiento de Bob Esponja. Los animadores claramente se divirtieron demasiado haciendo esto tan repugnante como sea posible. Los niños que vieron este episodio no se rieron, se molestaron genuinamente y se asquearon. Los padres se quejaron a Nickelodeon sobre el contenido siendo demasiado gráfico para niños. Algunos espectadores aún no pueden verlo hoy sin sentirse enfermos. El episodio también tiene esta vena sádica extraña donde todos hacen peor el sufrimiento de Bob Esponja. Calamardo lo manipula psicológicamente, Patricio lo tortura físicamente con tratamiento médico falso, y nadie muestra preocupación real por su dolor obvio y angustia. La astilla prueba que Bob Esponja podía hacer horror genuino cuando quería. El hecho de que transmitieran esto durante horarios de programación para niños muestra lo completamente que los escritores y la cadena perdieron el rastro de su audiencia. Los niños no necesitan ver heridas infectadas esparciendo pus para entretenimiento. Eso es trauma disfrazado como comedia. Incluso hoy, la astilla permanece como uno de los episodios más controversiales de Bob Esponja jamás hechos. Es una clase magistral en cómo tomar un concepto simple demasiado lejos y crear algo genuinamente perturbador en lugar de genuinamente gracioso. La lesión dolorosa de Bob Esponja muestra un tipo de horror, pero lo que viene después es sobre ignorar peligro real y lastimar a los más cercanos a ti. Un amigo para Gary. Un amigo para Gary de la temporada 7 es uno de los episodios de Bob Esponja más perturbadores jamás hechos, pero no por las razones que esperarías. Claro, Puffy Fluffy da miedo como el demonio, pero el horror real viene de ver a Bob Esponja convertirse en un monstruo abusivo que hace gaslighting y se niega a creer que su propia mascota está siendo torturada justo frente a sus ojos. El episodio empieza con Bob Esponja sintiéndose culpable sobre dejar a Gary solo mientras trabaja. Suficientemente justo. Eso es en realidad pensamiento responsable de dueño de mascota. Gary parece bien viendo televisión y comiendo snacks, pero la culpa de Bob Esponja lo lleva a tomar la peor decisión posible. Compra un amigo para Gary de algún vendedor de mascotas sospechoso que literalmente le advierte que estas criaturas son peligrosas y hostiles hacia otras mascotas. La señora le muestra fotos y explícitamente le dice que no compre una.
Pero Bob Esponja completamente la ignora porque piensa que sabe mejor. Aquí es donde las cosas se ponen realmente jodidas. Puffy Fluffy se ve lindo e inofensivo cuando hay adultos alrededor, pero en el segundo que Bob Esponja deja el cuarto, esta cosa se transforma en un monstruo literal. Estamos hablando de 4 lenguas como navajas, colmillos masivos, e intención pura de maldad para asesinar a Gary. La criatura inmediatamente empieza a aterrorizar a Gary, robándole su comida, destruyendo sus juguetes y haciéndole amenazas de muerte. Pero cada vez que Bob Esponja regresa, Puffy Fluffy finge ser inocente mientras Gary está claramente traumatizado y rogando por ayuda. Aquí es donde Bob Esponja se convierte en el verdadero villano. En lugar de escuchar a Gary o notar las señales obvias de abuso, hace gaslighting a su propia mascota. Cuando Gary trata de mostrarle a Bob Esponja que Puffy Fluffy es peligroso, Bob Esponja acusa a Gary de ser celoso y malvado. Castiga a Gary por ser grosero con su abusador. Piensa en lo retorcido que es esto. Gary está siendo acosado por un depredador en su propio hogar. Y cuando trata de obtener ayuda de la única persona que se supone que lo proteja, esa persona se pone del lado del depredador. Bob Esponja literalmente fuerza a Gary a dormir en la misma cama que la criatura que está tratando de matarlo. Entonces Puffy Fluffy crece en este monstruo masivo, con múltiples bocas, y empieza a cazar a Gary por la casa. Gary tiene que pelear por su vida toda la noche mientras Bob Esponja duerme pacíficamente arriba, soñando sobre la cocina de su abuela. Gary trata todo para sobrevivir, agarrando sartenes de la cocina como armas, escondiéndose detrás de muebles, incluso apagando un incendio que Puffy Fluffy empieza cuando destruye la biblioteca. Este caracol mascota inocente tiene que convertirse en un guerrero solo para vivir la noche en su propio hogar. Cuando Bob Esponja se despierta la mañana siguiente, su casa está completamente destruida. El techo está agrietado, la biblioteca está quemada, su ropa está desgarrada y todo está en ruinas. Cualquier persona normal se daría cuenta de que algo terrible pasó y verificaría si su mascota está bien. Pero Bob Esponja inmediatamente culpa a Gary. No investiga. No hace preguntas, no considera que tal vez la criatura peligrosa de la que fue advertido podría ser responsable. Solo asume que Gary destruyó todo por celos. La escena final es la parte más perturbadora de todo el episodio. Bob Esponja camina a su cuarto de ejercicio para encontrar a Puffy Fluffy literalmente a punto de comerse a Gary vivo. Este monstruo tiene a Gary envuelto en sus lenguas, listo para tragárselo entero. ¿Qué hace Bob Esponja? Le grita a Gary. Le dice a Gary que baje a Fluffy ahora mismo y lo llama un niño malo por supuestamente atacar a su amigo. Incluso cuando es confrontado con evidencia innegable de que esta criatura está tratando de asesinar a su mascota, Bob Esponja aún se niega a creerlo. Solo cuando Puffy Fluffy empieza a tratar de comer al mismo Bob Esponja, se da cuenta de que algo podría estar mal. E incluso entonces, Gary tiene que salvarlo usando equipo de vaquero para enlazar al monstruo y echarlo. El episodio termina con Bob Esponja aún sin entender lo que pasó. Le pregunta a Gary, ¿qué tienes que decir por ti mismo? Como si Gary hubiera hecho algo malo. Gary solo mira a la cámara con completa decepción y derrota. Lo que hace este episodio verdaderamente horrífico es lo realistas que son las dinámicas de abuso. Puffy Fluffy representa a cada abusador manipulativo que actúa dulce alrededor de figuras de autoridad, pero aterroriza a sus víctimas en privado. Bob Esponja representa a cada facilitador que se niega a creer que está pasando abuso, porque el abusador parece tan bueno con ellos. Gary representa a cada víctima de abuso que trata de reportar lo que está pasando, pero es culpada y castigada por causar problemas. El hecho de que Gary es una mascota lo hace aún peor porque no puede defenderse. Tiene que depender de Bob Esponja para protegerlo, y Bob Esponja completamente falla. El episodio enseña a los niños que si están siendo lastimados, los adultos podrían no creerles. Les muestra que los abusadores son buenos escondiendo su naturaleza verdadera. Peor de todo, sugiere que las víctimas podrían ser culpadas por su propio abuso. La negativa de Bob Esponja a ver la verdad causa daño real, y después, enfrenta fantasmas reales y pesadillas oscuras que no lo dejarán ir. Tontos fantasmas de la temporada 8 toma el horror sobrenatural en serio. Mientras otros episodios de Halloween de Bob Esponja juegan con temas espeluznantes, este realmente se compromete a ser aterrador y cumple con sus promesas de horror. El episodio empieza con Bob Esponja y Patricio viendo nubes en campos de medusas. Patricio hace este comentario raro sobre las nubes, calmando sus demonios internos, lo que debería haber sido nuestra primera advertencia de que las cosas estaban a punto de ponerse oscuras. Entonces un barco caza embrujado literal se estrella cerca de ellos, dejando un rastro de cielo nocturno detrás. Patricio piensa que es solo una atracción de caza embrujada falsa, pero Bob Esponja puede decir que algo está genuinamente mal con este lugar. El barco mismo se ve como si hubiera navegado directamente fuera de una pesadilla, toda madera podrida, niebla fantasmal y un aura de mal puro rodeándolo. Una vez que entran, el horror empieza inmediatamente. Hay pinturas de esqueletos alineando las paredes, y cuando Bob Esponja mira lo que parece una pintura normal de flores, las flores se convierten en serpientes y literalmente saltan a sus poros. Corre gritando mientras estas cosas se arrastran bajo su piel antes de que finalmente regresen a la pintura. Entonces una mano peluda gigante sale de un closet y arrastra a Bob Esponja adentro para alguna tortura no vista. Patricio ni siquiera se da cuenta porque está convencido de que todo es falso. Bob Esponja es escupido de vuelta completamente traumatizado, pero Patricio aún piensa que son todos efectos especiales. El terror real empieza cuando conocen a Lord Poltergeist, el capitán pirata fantasma. Este tipo es una amenaza sobrenatural legítima con malicia genuina. Su tripulación de piratas no muertos actúa esta canción marina increíblemente oscura sobre comer globos oculares, beber de drenajes oxidados y mantener gatos de 9 colas como mascotas en lugar de caracoles lindos. Cuando arrancan el caparazón de Gary durante la canción, deja de ser gracioso muy rápido. Son genuinamente
genuinamente espíritus malvados que disfrutan causar dolor y miedo. Lord Poltergeist engaña a Bob Esponja y Patricio haciéndoles pensar que ha robado sus almas, poniendo lo que dice que son sus espíritus en botellas de vidrio. La tortura psicológica de creer que tu alma ha sido tomada es suficientemente perturbadora, pero entonces amenaza con hacerlos parte de su tripulación fantasmal para siempre si no completan su tarea. La sección del medio se pone realmente intensa cuando Don Cangrejo, Calamardo y Arenita aparecen para robar el tesoro fantasma. La avaricia de Don Cangrejo los ciega completamente al peligro sobrenatural en el que todos están. Cuando Lord Poltergeist los atrapa robando, no solo se enoja, abre un portal al vacío y los succiona a una dimensión de horror puro. Aquí es donde el episodio se vuelve genuinamente aterrador. El vacío es un reino de pesadilla personalizado donde cada personaje enfrenta sus peores miedos. Don Cangrejo tiene que pagar dinero para usar un baño, lo que suena tonto pero representa su terror más profundo de gastar su riqueza. Calamardo queda atrapado con una versión demoníaca gigante de Bob Esponja que se ríe maníacamente mientras lo tortura. Para alguien que ya encuentra a Bob Esponja regular molesto, estar atascado con una versión sobrenatural malvada por la eternidad es tortura psicológica. La pesadilla de Patricio es la más retorcida porque muestra cómo su estupidez en realidad lo protege del horror. Se supone que debe ser atormentado por una dona consciente que concede sus deseos pero lo hace sufrir. En cambio, la indecisión y falta de enfoque de Patricio rompe completamente el sistema. El demonio Donna se frustra tanto tratando de torturar a alguien demasiado tonto para entender lo que está pasando que se convierte en la víctima. La aparición del holandés errante sube el horror aún más. Cuando descubre que Lord Poltergeist robó su tesoro, el holandés se transforma en un torpedo literal de rabia sobrenatural y destruye todo a la vista. El final es genuinamente oscuro. Todos son succionados al vacío permanentemente, y el crustáceo cascarudo se convierte en el crustáceo maldito, atendido por demonios y criaturas sobrenaturales. Todos están atrapados en esta dimensión de pesadilla para siempre, sirviendo a clientes fantasmales y viviendo como prisioneros de las fuerzas sobrenaturales que encontraron. Lo que hace este episodio verdaderamente aterrador es cómo trata sus elementos sobrenaturales en serio. Los fantasmas son espíritus malevolentes que disfrutan causar sufrimiento. La magia es real y peligrosa, con consecuencias permanentes que no pueden deshacerse. Las imágenes de horror también son sorprendentemente intensas para un programa para niños. Serpientes arrastrándose bajo la piel de Bob Esponja, almas siendo arrancadas de cuerpos, transformaciones demoníacas y gente siendo arrastrada a dimensiones de tortura sobrenatural. Esta cosa pertenece en una película de horror real. Tontos fantasmas. Prueba que Bob Esponja podía hacer horror sobrenatural legítimo cuando quería. Este es horror genuino, que pasa a tener personajes de caricatura. El episodio respeta a su audiencia lo suficiente para entregar sustos reales en lugar de solo fingir ser aterrador. Los fantasmas escalofriantes atrapan a todos en una pesadilla. Y después Bob Esponja y Patricio se asustan tanto por una película que no pueden parar de tener miedo. No mires ahora. ¿Conoces esa sensación cuando ves una película de miedo y entonces tienes que caminar a casa en la oscuridad? No mires ahora de la temporada 9 clava esa experiencia perfectamente. La mayoría de los programas solo se burlan de la gente por estar asustada. Pero este episodio en realidad entiende por qué las películas de horror se meten con tu cabeza. Bob Esponja y Patricio deciden ver Pescador 4, Ataque del Anzuelo en el cine. A pesar de que Calamardo les advierte que no dormirán en toda la noche, actúan rudos, diciendo que son niños grandes crecidos que pueden manejar cualquier cosa. Calamardo solo dice "bú" en la voz más aburrida posible y ambos gritan. Bandera roja ahí mismo, pero están determinados a probar que Calamardo está equivocado, así que van a ver esta película de horror sobre un pescador asesino que engancha gente y los convierte en palitos de pescado. El problema es que están demasiado asustados para verla realmente. Cada vez que algo aterrador pasa en pantalla, cierran los ojos o se esconden bajo sus asientos. Se pierden casi toda la película porque siguen enloqueciendo y cubriéndose los ojos. Cuando finalmente juntan valor para ver, se dan cuenta de que es medianoche. El tiempo exacto cuando se supone que el pescador ataca. Ahora tienen que caminar a casa en la oscuridad, mientras están completamente paranoicos sobre cada sombra y sonido. Aquí es donde el episodio se pone realmente bueno. Bob Esponja y Patricio se vuelven tan aterrorizados que no pueden caminar a sus casas solos. Se turnan caminándose a casa uno al otro. Pero entonces, la persona que acabó de ser caminada a casa, tiene que caminar a la otra persona de vuelta, creando este ciclo sin fin de miedo. Cada cosa inocente se vuelve aterradora. Una bocina suena espeluznante. Las sombras se ven como el pescador. Incluso Slasher McGee, pasando en una bicicleta pequeña con ruedas de entrenamiento, los asusta. Su miedo ha hecho que todo el mundo se sienta peligroso. Calamardo es despertado por sus gritos y tiene que cargar físicamente a ambos a sus casas como niños. Pero incluso después de que están a salvo adentro, siguen gritándose de vuelta y adelante entre sus hogares, preguntando si el otro está bien. Calamardo no puede dormir por su grito constante. Aquí es donde Calamardo toma la peor decisión posible. En lugar de solo decirles que se callen, decide enseñarles una lección vistiéndose como el pescador y asustarlos de verdad. Se pone un abrigo de pescador, sombrero con barba falsa, y consigue una caña de pescar con anzuelo. Calamardo trepa a su techo y usa el anzuelo para agarrar a Patricio por la fosa nasal, arrancándole la cara mientras lo arrastra fuera de su roca. Patricio corre gritando a la casa de Bob Esponja con su cara literalmente desgarrada, lo que traumatiza a Bob Esponja aún más. La escena del dormitorio es donde las cosas se ponen genuinamente perturbadoras. Bob Esponja y Patricio barricadan la puerta con muebles, pero Calamardo trepa por la ventana en cambio. Cuando ven este pescador en su cuarto, completamente lo pierden. En su terror, Bob Esponja y Patricio hacen algo realmente raro. Intercambian ropa interior para que no mueran solos.
Ese es un detalle tan bizarro que hace que su miedo se sienta más real y desesperado, pero entonces algo sale horriblemente mal. Cuando Calamardo empieza a reírse de lo asustados que están, Bob Esponja y Patricio piensan que el pescador está comiéndose a Calamardo vivo, así que atacan el disfraz, tratando de salvar a su amigo golpeando al monstruo. Lanzan a Calamardo por la ventana y Patricio deja caer objetos pesados sobre él, poniendo a Calamardo en coma. Una ambulancia tiene que venir por él. Bob Esponja y Patricio piensan que han derrotado al monstruo y salvado la vida de Calamardo, sin darse cuenta de que casi lo mataron. El giro final es material perfecto de película de horror. Justo cuando todos piensan que terminó, el disfraz del pescador empieza a moverse otra vez, pero esta vez sin Calamardo adentro. Incluso Calamardo se asusta porque sabe que ya no está controlando el disfraz. Todos gritan y saltan a la ambulancia, solo para descubrir que Gary solo estaba jugando en el disfraz. El monstruo era solo un caracol mascota curioso todo el tiempo. Lo que hace que este episodio funcione tan bien es cómo trata el miedo en serio. El terror de Bob Esponja y Patricio se siente real y relacionable. Cualquiera que haya visto una película de miedo y entonces tuvo que caminar a casa en la oscuridad sabe exactamente cómo se sienten. El episodio también muestra cómo el miedo puede hacer que la gente haga cosas estúpidas. La broma de Calamardo fracasa espectacularmente porque la gente asustada no piensa claramente. El intento de rescate de Bob Esponja y Patricio casi mata a su amigo porque estaban demasiado pánico para ver lo que realmente estaba pasando. No mires ahora tiene éxito como horror, porque respeta la emoción de estar asustado. El miedo se muestra como una fuerza poderosa que puede cambiar completamente cómo ves el mundo alrededor tuyo. El miedo de Bob Esponja y Patricio los atrapa en un ciclo de pánico y caos, pero después, su mundo se vuelve salvaje cuando una luna misteriosa transforma a los amigos en criaturas salvajes y peligrosas. Antes de contarte sobre el episodio aterrador de la temporada 10, no olvides presionar ese botón de suscribirse. Amigos salvajes, está bien. Así que imagínate que estás viendo tu caricatura favorita, y de repente se convierte en un documental de naturaleza del infierno. Eso es exactamente lo que Amigos Salvajes le hace a Bob Esponja, y honestamente, es material de pesadillas. Este episodio empieza con Arenita teniendo una fiesta de cumpleaños en campos de medusas con todos sus amigos. Todo es normal, todos están felices. Patricio se come el pastel de Arenita porque por supuesto que lo hace, pero entonces el suelo empieza a temblar, y esta luna verde espeluznante llamada Luna de Neptuno se eleva de un volcán, y ahí es cuando las cosas se vuelven completamente locas. En el momento en que esa luz verde toca a cualquiera, se transforman en versiones realistas de sus criaturas marinas reales. Pero aquí está la cosa. Cuando digo realistas, quiero decir perturbadoramente, incómodamente realistas. Bob Esponja se convierte en este filtro alimentador raro en forma de esponja de cocina que literalmente come bacteria. Patricio se convierte en esta estrella de mar asquerosa y pegajosa que ayecta su estómago para comer. Lo que hace este episodio absolutamente aterrador es cómo la animación cambia completamente. Un segundo estás viendo a tus amigos familiares de caricatura, y el siguiente segundo son estas criaturas marinas grotescas y realistas que parecen que se arrastraron fuera de un libro de texto de biología. El contraste es chocante y profundamente inquietante. Es como ver a tus amigos de la infancia convertirse en monstruos. Arenita se convierte en la única sobreviviente porque es un mamífero terrestre, no una criatura marina. Pero en lugar de alivio, esto crea terror puro. Tiene que ver a todos sus amigos perder sus mentes y personalidades, convirtiéndose en animales salvajes impulsados solo por instinto. Don Cangrejo se convierte en un cangrejo carroñero comiendo basura. Lasra, Puff, se convierte en un pez globo depredador tratando de comer a Don Cangrejo. Larry muda su caparazón y entonces se lo come, lo cual es absolutamente asqueroso. No pueden hablar, no pueden pensar, no pueden recordar quiénes son. Perla se convierte en una ballena esperma masiva que se traga su teléfono. Calamardo se transforma en un pulpo gigante que se convierte en la amenaza principal del episodio. Hablando de Calamardo, su transformación es la parte más aterradora. Esta versión de pulpo gigante de él acosa a Arenita como un monstruo de película de horror. Usa su pico para cortar a través de su cúpula de árbol supuestamente indestructible, inundándola y cazando a sus antiguos amigos para comérselos. La forma en que metódicamente rompe el vidrio y persigue a Arenita, y los otros se siente como algo de tiburón. Arenita desesperadamente trata de proteger a sus amigos transformados manteniéndolos en un acuario, pero aún están actuando por puro instinto animal. Lasra, Puff sigue tratando de comer a Don Cangrejo. Bob Esponja está filtrando bacteria que literalmente gritan mientras son consumidas. Es como cuidar a un grupo de animales salvajes peligrosos que solían ser tus mejores amigos. El episodio no rehúye las relaciones depredador-presa tampoco. El narrador francés explica cómo estas criaturas naturalmente se comportarían, y es brutal. Los pulpos comen peces, las ballenas comen vida marina más pequeña, los cangrejos buscan basura. El programa temporalmente abandona sus temas usuales de amistad y abraza la realidad dura de la supervivencia oceánica. Lo que es realmente perturbador es lo indefensa que se vuelve Arenita. Siempre ha sido la inteligente y capaz que resuelve problemas con ciencia y karate, pero aquí está completamente fuera de su elemento, literalmente corriendo por su vida de sus propios amigos. Cuando Calamardo la agarra con sus tentáculos y trata de comérsela, el terror se siente real. El clímax donde Arenita tiene que convocar a Perla para pelear contra Calamardo está loco. Dos criaturas marinas masivas batallando mientras Arenita trata de mantener a sus amigos más pequeños a salvo. Es como ver a King Kong pelear contra Godzilla, excepto que estos monstruos solían ser tus amigos de caricatura compartiendo pastel de cumpleaños. Incluso cuando todos se transforman de vuelta a la normalidad después de 2 horas, hay una secuela inquietante. La ropa de todos se ha disuelto, así que todos están desnudos y avergonzados. Es un detalle raro que añade a la incomodidad.
La experiencia los ha dejado vulnerables y cambiados. Pero el episodio no ha terminado de traumatizar a los espectadores. Justo cuando piensas que terminó, el sol de Neptuno aparece y transforma a Arenita en una ardilla terrestre realista. El ciclo continúa, probando que nadie está verdaderamente a salvo de estas fuerzas cósmicas. El genio de Amigos Salvajes es como toma la fórmula familiar de Bob Esponja y la tuerce en algo genuinamente aterrador. El programa siempre ha jugado con la idea de que estos son criaturas marinas, pero usualmente de una manera linda y sanitizada. Este episodio fuerza a los espectadores a confrontar la realidad de lo que estos personajes en realidad son. Animales salvajes con instintos naturales para cazar, comer y sobrevivir. Para niños que crecieron viendo a Bob Esponja y Patricio como amigos inofensivos de caricatura, verlos convertirse en depredadores realistas es genuinamente traumático. El episodio prueba que Bob Esponja puede hacer horror cuando quiere, y es absolutamente aterrador. A veces la cosa más escalofriante es ver algo familiar volverse completamente ajeno y peligroso. Después de que todos se convierten en animales salvajes, la temporada 11 se pone aún más oscura cuando Bob Esponja y Patricio empiezan a aterrorizar a Calamardo de una manera que nadie vio venir. Limonada de tinta. Hablemos del episodio de la temporada 11, que hizo que adultos crecidos cuestionaran lo que estaban viendo. Limonada de tinta es sin lugar a dudas una de las cosas más perturbadoras que Bob Esponja jamás puso al aire, y honestamente, me sorprende que incluso pasara los sensores. Patricio está manejando un puesto de limonada, pero literalmente solo está vendiendo agua porque no entiende cómo funciona la limonada. Clásico Patricio, ¿verdad? Calamardo le da un limón podrido por despecho, y todo parece normal por unos 30 segundos. Entonces Bob Esponja se escabulle detrás de Calamardo con un megáfono y grita. Calamardo se asusta tanto que tinta sale disparada de su nariz hacia la jarra de Patricio. Cuando Bob Esponja la bebe, descubre que está absolutamente deliciosa. Y ahí es donde este episodio toma un giro duro a la izquierda. Patricio se da cuenta de que necesita más tinta, así que decide que la mejor estrategia es traumatizar completamente a Calamardo. Y cuando digo traumatizar, lo digo literalmente. Lo primero que Patricio hace es tocar la puerta de Calamardo y arrancarse su propia piel. No metafóricamente, en realidad se desgarra la carne para revelar sus órganos internos. Su mandíbula, tráquea, corazón, pulmones e intestinos están todos colgando para que todos los vean. Permíteme repetir eso. Una caricatura para niños mostró a un personaje realizando automutilación para exponer su anatomía interna. El hecho de que esto se transmitiera en Nickelodeon es absolutamente salvaje. Los intestinos de Patricio incluso le hablan a Calamardo, pidiendo exprimidas de calamar como si fuera comportamiento totalmente normal. Pero espera, se pone peor. La siguiente idea brillante de Patricio es traer una araña marina roja gigante a la casa de Calamardo. Se arrastra por la sala de Calamardo mientras él está tratando de escuchar música, y Calamardo tiene que trepar las paredes y esconderse en sus gabinetes de cocina, como si estuviera en una película de horror. La escena de la araña es tan intensa que Calamardo se vuelve genuinamente paranoico. Empieza a escuchar sonidos por todas partes, escondiéndose bajo alfombras y saltando ante cada pequeño ruido. El pobre tipo desarrolla lo que parece PTSD legítimo de toda esta experiencia. Entonces Patricio decide que un evento traumático no es suficiente y crea toda una configuración de casa embrujada afuera de la puerta de Calamardo. Estamos hablando de producción completa de película de horror aquí. Música espeluznante, sustos de salto. Todo el trabajo. Hay una escena donde Calamardo termina en un cuarto de niños espeluznante, con música de cuna perturbadora sonando en el fondo. Patricio incluso se disfraza como un bebé espeluznante, y llama a Calamardo papá de la manera más inquietante posible. La secuencia de la casa embrujada se siente como algo de un thriller psicológico. Calamardo es transportado a un crustáceo cascarudo falso, que se supone que es 60 años en el futuro, completo con una versión títere de él anciano. Todo está diseñado para meterse con su cabeza, y funciona perfectamente. Lo que hace este episodio tan molesto es cómo Patricio sigue metiéndose con Calamardo sin parar. Sigue haciéndolo una y otra vez, lentamente rompiéndolo, solo para hacer dinero. El actor de voz, Roger Bonpas, dijo que este fue el episodio más difícil en el que había trabajado porque tuvo que gritar repetidamente, hacer sonidos de tinta en spray y huir en terror. Ese es un actor de voz profesional diciendo que un episodio de Bob Esponja era demasiado intenso para que él lo manejara fácilmente. Y justo cuando piensas que el episodio podría terminar en una nota más ligera, no lo hace. Bob Esponja y Patricio se mudan a vender galletas, lo que parece inofensivo hasta que revelan que las galletas están hechas con huevos de araña. La araña gigante regresa, y arañas bebé empiezan a arrastrarse fuera de la boca de Calamardo mientras grita y rocía tinta por toda la pantalla. El episodio literalmente termina con la boca de Calamardo llena de bebés araña. Lo que es realmente inquietante es lo casualmente que Bob Esponja y Patricio tratan toda la situación. Están completamente ajenos al hecho de que están destruyendo psicológicamente a su vecino. Eso de alguna manera lo hace aún más perturbador que si lo estuvieran haciendo a propósito. Después de que los trucos crueles de Patricio y Bob Esponja rompieron la mente de Calamardo, la temporada 12 se puso aún más oscura con Plankton, convirtiéndose en un fantasma aterrador y un final impactante que asustó a la audiencia. El fantasma de Plankton. Ahora para el episodio de Bob Esponja de la temporada 12, que seriamente se sintió como una película de horror completa. El fantasma de Plankton da miedo directamente. Es una de las cosas más espeluznantes que el programa jamás ha hecho. Todo empieza con Plankton viendo una película de horror donde un fantasma abuela está persiguiendo a alguna mujer pobre a través de una casa embrujada. La mujer trata de esconderse,
pero el fantasma simplemente flota a través de la puerta y la envuelve completamente mientras ella grita. Eso ya es bastante intenso para los estándares de Bob Esponja, pero este episodio apenas está empezando. Plankton se inspira y decide que quiere convertirse en fantasma para poder robar la fórmula de la cangreburger. Construye esta máquina de pesadilla llamada extractor de fantasmas, que literalmente se ve como una calavera. La cosa lo agarra con brazos robot y exprime su alma fuera de su cuerpo como si fuera un tubo de pasta de dientes. Ver el espíritu de Plankton separarse de su forma física es genuinamente perturbador. Su cuerpo sin vida solo se sienta ahí mientras su fantasma flota lejos. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente aterradoras. Cuando Plankton trata de agarrar la fórmula secreta, no puede recoger nada porque es un fantasma. Ahí es cuando aparece el holandés errante, y este tipo es absolutamente aterrador en este episodio. Empieza a enseñarle a Plankton cómo ser un fantasma apropiado, y cada lección es básicamente una clase magistral en horror. La lección de cambio de forma es material de pesadillas. El holandés errante se transforma en diferentes monstruos. Una criatura horrífica con múltiples ojos, una morsa gigante, una serpiente cascabel, y entonces Perla cangrejo. Pero cuando se convierte en Perla, Plankton grita en terror absoluto porque tiene miedo de las ballenas. Toda la secuencia está diseñada para ser tan aterradora como sea posible. Entonces viene la lección de asustar, y aquí es donde el episodio se sale completamente de control. El holandés errante demuestra técnica apropiada de asustar en algún ladrón al azar. Ruge tan fuerte y hace una cara tan aterradora que el tipo literalmente se desmorona. Estamos hablando de su ropa, piel, músculos y esqueletos simplemente separándose de su cuerpo, dejando solo su cerebro, ojos y sistema nervioso flotando alrededor. Eso no es violencia de caricatura. Eso es horror corporal. Cuando Plankton trata de asustar a alguien, accidentalmente se mira en un espejo y se asusta tanto que su propia piel fantasma se separa, revelando su esqueleto fantasma debajo. La imagen de los restos fantasmales de Plankton flotando es genuinamente perturbadora. La lección de embrujar toma lugar en la casa de Calamardo, y esta secuencia se siente como algo de una película de horror legítima. Plankton posee la cama de Calamardo y la convierte en este monstruo verde que gotea ectoplasma con una boca gigante. Calamardo se despierta cubierto de limo fantasma mientras risa malvada echa por su cuarto. El pobre tipo está tan aterrado que su piel se pone completamente blanca. Lo que hace esta escena aún más aterrador es lo realista que se siente el miedo de Calamardo. No está solo sorprendido, está genuinamente traumatizado. Se esconde en su cómoda con su clarinete, tratando de consolarse con música, pero su toque de clarinete es tan horrible que vuelve locos a los fantasmas. Cuando Plankton le quita el clarinete, se transforma en una versión fantasmal de Bob Esponja, lo que manda a Calamardo al modo de pánico completo. Todo el episodio tiene esta atmósfera oscura y sobrenatural que es completamente diferente de episodios normales de Bob Esponja. Los fondos son más oscuros, la música es más espeluznante, y las reacciones de todos se sienten más intensas de lo usual. Es como ver una película de horror que pasa a tener personajes de caricatura como estrella, pero la parte absolutamente peor viene al final. Después de todo el caos fantasma, Plankton regresa al cubo de cebo para encontrar a todos asistiendo a su funeral porque piensan que está muerto. Su cuerpo real está acostado en un ataúd diminuto, mientras Bob Esponja llora histéricamente. Toda la escena es mórbida e inquietante. Entonces el holandés errante decide poseer el cuerpo de Plankton y fingir estar vivo otra vez. Cuando todos se dan cuenta de que han sido engañados, forman una multitud enojada y empiezan a pisotear lo que piensan que es Plankton. Ver a una multitud de gente atacar violentamente a alguien es bastante intenso, incluso si es el holandés errante adentro. El episodio termina con todos continuando pisoteando al Plankton real después de que recupera su cuerpo, pero entonces viene el momento que traumatizó a toda una generación de niños. Después de que la tarjeta de Finn aparece, el holandés errante de repente aparece desde abajo de la pantalla, gira su cabeza como un búho y deja salir este grito escalofriante directamente a la audiencia. Ese susto de salto rompe la cuarta pared completamente. El holandés errante no está asustando a alguien en el programa. Te está asustando a ti, la persona viendo. Los niños no lo esperaban, y agarró a todos completamente desprevenidos. El hecho de que pase después de que el episodio oficialmente termina, lo hace aún más impactante. La historia fantasma de Plankton se puso muy aterrador. Y ahora la temporada 13 se pone aún más rara con Días de Slappy, lleno de horror corporal espeluznante y cosas extrañas tratadas como si fueran normales. Días de Slappy, imagínate esto. Te despiertas en la mañana y tienes que elegir cuál cabeza poner en tu cuerpo de una colección de cabezas cortadas sentadas en tu mesa de noche. Así es literalmente como Días de Slappy abre, y solo se pone más perturbador desde ahí. Este episodio es absolutamente aterrador, y honestamente, se siente más como un corto de película de horror que un episodio de Bob Esponja. Todo empieza en el castillo de Nosferatu, lo cual ya establece un tono espeluznante. Pero lo que pasa después es genuinamente perturbador. Vemos el cuerpo sin cabeza de Slappy caminando en pijamas, y entonces se acerca a 4 cabezas cortadas idénticas sentadas ahí como trofeos. Las cabezas están todas rogando, ¡escógeme! ¡Escógeme! Mientras esta criatura sin cabeza decide cuál adjuntar para el día. Piensa en lo jodido que es ese concepto. Este tipo tiene múltiples cabezas de repuesto, y simplemente escoge una cada mañana como si estuviera eligiendo un sombrero. Las otras cabezas suspiran en decepción cuando no son elegidas, lo que significa que todas están conscientes y están al tanto de ser rechazadas. Eso es horror psicológico disfrazado como comedia de caricatura. Entonces viene la rutina matutina de Slappy, que es absolutamente grotesca. Va a tomar una ducha, pero en cambio es envuelto en telarañas por una araña marina gigante llamada Esmeralda. La araña lo rocía con su seda, y durante este proceso, su carne se derrite hasta que es solo una calavera. Trata esto como si fuera totalmente normal.
charlando casualmente con la araña mientras su cara se disuelve. La naturaleza casual del horror corporal es lo que lo hace tan perturbador. Slappy no reacciona con dolor o miedo cuando su cabeza se convierte en esqueleto. Actúa como si esto fuera solo parte de su rutina diaria de higiene. Ese tipo de normalización de imágenes grotescas es genuinamente inquietante. Cuando Slappy sirve el desayuno a Nosferatu, descubrimos que el vampiro tiene un resfriado que lo hace transformarse aleatoriamente entre forma humana y murciélago cada vez que estornuda. Ver este cambio de forma incontrolado es bastante perturbador, especialmente cuando Slappy tiene que enjaularlo como un animal para llevarlo al doctor. La escena de la oficina del doctor introduce aún más elementos de horror. Dr. Calamari tiene un asistente monstruo sosteniendo una plancha humeante, y todo el lugar se siente como una cámara de tortura médica. Cuando Nosferatu hipnotiza al doctor para que le traiga muestras de sangre, muestra lo fácilmente que estas criaturas sobrenaturales pueden controlar las mentes de gente normal. Pero la parte más aterrador pasa cuando Slappy va a matar el tiempo en fondo de bikini. En la sala de juegos, empieza a bailar y todo su cuerpo se desmorona. Sus brazos y piernas se separan y empiezan a patear a otros niños mientras su cabeza vuela por el cuarto a una canasta de baloncesto. Los niños aplauden como si esto fuera entretenimiento normal, pero ver las extremidades de alguien separarse y actuar independientemente es horror corporal puro. La escena del carnaval se pone aún más rara. Cuando Slappy trata de jugar un juego de pistola de agua, pierde control y accidentalmente dispara agua en la boca del pregonero. La cabeza del pregonero se llena de agua hasta que literalmente explota, empapando a todo cerca. La cabeza de un hombre explotando debería ser traumático, pero todos lo tratan como un truco divertido de carnaval. En la tienda de mascotas, Slappy tiene un encuentro romántico con su novia Sleepy. Su idea de coquetear involucra llamarse asqueroso, horrífico, espantoso y labios apestosos. Su relación retorcida muestra cómo estas criaturas tienen estándares completamente diferentes de lo que es atractivo o romántico. Cuando casi se besan, es genuinamente incómodo de ver. La escena del picnic en el cementerio es imagen clásica de horror. Slappy se sienta entre tumbas hablando con gente muerta como si fueran viejos amigos. Cuando le pregunta al señor Rivalle la hora, una mano esquelética emerge del suelo usando un reloj. El hecho de que Slappy tenga conversaciones casuales con cadáveres muestra lo desconectado que está de la vida y muerte normales. Cuando Slappy regresa a la oficina del doctor, todos han sido hipnotizados por Nosferatu. Todos los pacientes están sentados ahí cantando Nosferatu una y otra vez como si estuvieran en un culto. El doctor sale de eso lo suficiente para dar consejo médico antes de regresar a su estado de trance. El final es completamente loco. Nosferatu se pone un collar antipulgas, y cientos de pulgas salen volando de su cuerpo. Slappy las atrapa y las pone en un sándwich, planeando comérselas después. La forma casual en que trata parásitos como comida es absolutamente asqueroso, pero el momento absolutamente peor viene al final. Mientras Nosferatu y Slappy vuelan a casa juntos, la luna de repente crece una boca y se los traga a ambos. La luna es una criatura viviente que come gente. Esa imagen final de la boca gigante de la luna, consumiendo a los personajes, es genuinamente aterradora. Lo que hace Días de Slappy tan perturbador es cómo normaliza el horror. Partes del cuerpo cayéndose, cabezas explotando, gente siendo hipnotizada, criaturas comiendo parásitos. Todo esto es tratado como vida cotidiana. El episodio crea un mundo donde las cosas más grotescas y horríficas son completamente normales, lo cual es más inquietante que sustos tradicionales. Este episodio prueba que Bob Esponja puede ser genuinamente aterrador cuando abraza temas de horror. El horror corporal, elementos sobrenaturales y normalización completa de imágenes perturbadoras hacen que este sea uno de los episodios más inquietantes en toda la serie. Días de Slappy muestra cómo Bob Esponja puede ser espeluznante de maneras pequeñas, pero Campamento Creepaway va con todo con horror aterrador real y violencia como nunca antes habías visto. Campamento Creepaway. Hay algo genuinamente perturbador sobre tomar personajes queridos de la infancia y lanzarlos a una película de horror completa, y eso es exactamente lo que hace Campamento Creepaway. Este especial de Halloween de 44 minutos es básicamente Bob Esponja conoce Viernes 13, y es mucho más aterrador de lo que tiene derecho a ser. El episodio abre con vibras clásicas de película de horror. Una figura muscular misteriosa en las sombras escribiendo cartas amenazantes a todos los excampistas del campamento coral. Desde el inicio, sabes que esto no va a ser tu aventura típica de Bob Esponja. La atmósfera es oscura, espeluznante y llena de sonidos ominosos que harían que la mayoría de los niños quisieran esconderse detrás del sofá. Cuando todos llegan al campamento coral para lo que piensan que es una reunión, encuentran el lugar completamente destruido y cayéndose a pedazos. Esto se convierte en un set de película de horror. Los edificios rotos, las señales colapsadas y el deterioro general crean esta atmósfera realmente inquietante que no se siente nada como el mundo usual brillante y colorido de Bob Esponja. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente aterradoras. La gente empieza a desaparecer una por una, y no de una manera graciosa de caricatura. La figura misteriosa sistemáticamente caza a cada personaje usando tácticas genuinas de película de horror. Estamos hablando de personajes siendo arrebatados por detrás, jalados a los arbustos, arrastrados bajo el agua, y jalados a través de paredes. El episodio sigue las reglas de película slasher perfectamente. Harvey incluso explica las reglas reales de sobrevivir películas de horror a los personajes restantes. No vayas solo, no digas regreso enseguida, y nada de cosas románticas. El hecho de que un personaje de Bob Esponja esté literalmente dando consejos de supervivencia
diferencia de películas de horror reales, muestra lo en serio que este episodio toma su premisa aterradora. Lo que hace este episodio particularmente perturbador es cómo construye tensión. A diferencia de la mayoría de los episodios de Bob Esponja, donde todo se resuelve rápidamente con humor, Campamento Creepaway deja que el miedo hierva a fuego lento. Los personajes pasan largos tramos genuinamente aterrorizados, pensando que sus amigos están muertos. Hay horror psicológico real pasando aquí. Las desapariciones mismas son genuinamente espeluznantes. Lady Upturn es jalada a través de un reloj. Las anchovetas desaparecen de una letrina. Bubble Bass es atacado en la ducha en una escena que directamente referencia psicosis, y Kevin tiene sus tentáculos arrancados antes de ser arrastrado bajo el agua. Estos no son percances tontos de caricatura, son secuencias reales de película de horror. Uno de los aspectos más inquietantes es cómo el episodio juega con las expectativas de la audiencia. Sigues esperando que el humor típico de Bob Esponja entre y haga todo bien, pero no pasa. Los personajes permanecen genuinamente asustados durante la mayor parte del episodio. Incluso cuando tratan de hacer chistes, la atmósfera de horror sobrepasa todo lo demás. El diseño visual también es genuinamente aterrador. La figura misteriosa está construida como un monstruo de película de horror, muscular, sombría y amenazante. El campamento en decadencia se ve como algo de una pesadilla post-apocalíptica. Incluso personajes familiares se ven más amenazantes en este setting más oscuro. Cuando los personajes son asesinados, desaparecen completamente por largos tramos del episodio. Esto no es como violencia típica de caricatura, donde alguien es aplastado e inmediatamente regresa. La gente desaparece y se mantiene desaparecida, haciendo que los espectadores genuinamente se preocupen por su destino. El episodio se compromete con su premisa de horror de una manera que es realmente inquietante. La escena de la ducha de Bubble Bass es particularmente perturbadora. Está fregándose mientras la figura se acerca por detrás, y toda la secuencia está filmada como una escena clásica de asesinato de película de horror. Los ángulos de cámara, la música y el ritmo todos gritan "alguien está a punto de morir", de una manera que se siente completamente equivocada para un programa para niños. Incluso cuando se revela la verdad, que Elwood ha estado secuestrando a todos porque fue dejado atrás en el campamento y solo quería a sus amigos de vuelta, el episodio no abandona completamente su atmósfera de horror. Elwood mismo es presentado como esta figura muscular e intimidante que ha estado viviendo solo en el bosque por años. Esa es historia de fondo genuinamente perturbadora para una caricatura para niños. La parte más aterradora podría ser cómo el episodio normaliza la lógica de película de horror. Los personajes discuten asesinato, muerte y tácticas de supervivencia como si fuera completamente normal. El hecho de que esto esté pasando en el universo usualmente inocente de Bob Esponja lo hace sentir aún más equivocado e inquietante. Lo que realmente distingue este episodio es su compromiso con sustos genuinos sobre comedia. La mayoría de los episodios de Halloween de Bob Esponja mezclan elementos espeluznantes con humor, pero Campamento Creepaway juega su horror completamente serio durante la mayor parte de su duración. Los chistes que existen se sienten nerviosos e incómodos en lugar de genuinamente graciosos. El episodio también se beneficia de ser de 44 minutos de duración, lo que le da tiempo para construir pavor atmosférico real. Episodios más cortos tendrían que apresurarse a la resolución, pero este especial deja que el miedo se marine. Los personajes pasan tiempo genuino estando asustados, lo que hace que los espectadores también se sientan asustados. Campamento Creepaway muestra horror y muerte en el mundo de Bob Esponja, y entonces, Pulpo agitándose no identificado lo hace aún más aterrador con aliens espeluznantes y horror corporal. Pulpo agitándose no identificado. Imagínate despertar una mañana y tus ojos de repente crecen bocas, empiezan a gritar, entonces se arrancan de tu cabeza y corren a esconderse en tu inodoro. Eso es literalmente lo que le pasa a Calamardo en este episodio, y es absolutamente aterrador. Pulpo agitándose no identificado. De la temporada 15 empieza bastante inocentemente con Bob Esponja y Patricio viendo un reporte de noticias sobre avistamientos de ovnis. Se ponen sombreros de papel aluminio y empiezan a cazar aliens en el jardín de Calamardo, destruyendo completamente sus flores en el proceso. Configuración clásica de Bob Esponja, ¿verdad? Piensas que sabes a dónde va esto. Calamardo se molesta tanto que decide enseñarles una lección creando un ovni falso usando una caña de pescar y alguna máscara alien rara. Exitosamente convence a Bob Esponja y Patricio de que los aliens no existen y se van a jugar superhéroes. Calamardo se siente orgulloso de sí mismo por ser la voz de la razón, pero aquí es donde el episodio toma un giro duro hacia territorio de horror genuino. En el momento en que Calamardo regresa adentro, aliens reales aparecen. Estos tampoco son aliens lindos de caricatura. Son estas criaturas espeluznantes con cabezas de tiki que quieren robar la casa de Calamardo como algún tipo de artefacto para su colección. Los aliens ven a Calamardo como un parásito que necesita ser eliminado, así que se meten a su casa mientras está durmiendo y empiezan a rociarlo con este químico verde. Cuando Calamardo se despierta, sus ojos literalmente se transforman en bocas gritando, no metafóricamente. Sus globos oculares reales crecen dientes y empiezan a chillar en terror antes de saltar de su cabeza y escabullirse como animales aterrorizados. Esta secuencia de horror corporal es genuinamente perturbadora. Ver los ojos de Calamardo convertirse en criaturas independientes que huyen de él con miedo es material de pesadillas. El hecho de que se escondan en su inodoro como si estuvieran buscando refugio de su propio cuerpo es profundamente inquietante. Lo que lo hace aún más aterrador es cómo Calamardo maneja la situación. Calmadamente abre el cajón de su cómoda y se pone un par de ojos de repuesto como si esto fuera totalmente normal. La manera casual en que lidia con sus partes del cuerpo volviéndose conscientes y huyendo sugiere que este tipo de cosa pasa regularmente en su mundo, lo cual es de alguna
alguna manera más perturbador que si hubiera entrado en pánico. Los aliens mismos son genuinamente amenazantes. No son los típicos villanos tontos de Bob Esponja, son fríos, calculadores y completamente indiferentes al sufrimiento de Calamardo. Cuando lo atacan con latas de spray y equipo de perforación, hay verdadera malicia detrás de sus acciones. Lo ven como nada más que una plaga para ser exterminada. Cuando Calamardo trata de pelear de vuelta, se da cuenta de que Bob Esponja y Patricio están en la casa de Bob Esponja, jugando a disfrazarse, lo que significa que los aliens que lo atacan son reales. El momento de reconocimiento cuando entiende que todo lo que acabó de descartar como imposible en realidad está pasando, crea este golpe perfecto de película de horror. Su visión del mundo colapsa completamente en tiempo real. Los aliens entonces teletransportan toda su casa con él colgándose, arrastrándolo a su nave nodriza. Las secuencias espaciales son genuinamente espeluznantes, con ambientes aliens estériles y cámaras experimentales raras. Cuando Calamardo trata de escapar al espacio, empieza a asfixiarse y tiene que arrastrarse de vuelta adentro, mostrando lo verdaderamente atrapado que está. La escena de sondeo subvierte expectativas de la manera psicológicamente más perturbadora posible. En lugar del examen físico típico que esperarías de historias de abducción alien, lo fuerzan a hablar sobre su trauma de infancia y relación con su madre. Esta tortura psicológica es de alguna manera más invasiva e incómoda que cualquier sonda física habría sido. Los aliens se molestan tanto por las historias sin fin de Calamardo sobre su madre que literalmente lo tiran de vuelta a la Tierra solo para deshacerse de él. La idea de que alguien podría ser tan psicológicamente agotador que incluso científicos aliens se rindan estudiándolos es tanto gracioso como profundamente triste. Pero la parte más horrífica viene al final. Cuando Calamardo trata de decirle a Bob Esponja y Patricio lo que pasó, se niegan a creerle por lo que les dijo antes sobre aliens que no existen. Patricio literalmente lo calla encerrándolo dentro de su propio buzón. Calamardo está atrapado con el conocimiento de que los aliens son reales, pero nadie jamás le creerá por su propio escepticismo. Este final es horror psicológico puro. Calamardo ahora sabe la verdad sobre vida alien, pero está completamente sin poder para convencer a alguien más. Está atascado con este conocimiento aterrador mientras todos a su alrededor piensan que está mintiendo o loco. Ese tipo de aislamiento e impotencia es genuinamente aterrador. El episodio también presenta algunas imágenes seriamente perturbadoras a lo largo. Las cámaras de cría alien con huevos incubando aliens bebé, Calamardo flotando indefenso en el espacio, y la frialdad clínica de los experimentos alien todos contribuyen a una atmósfera de pavor genuino. Lo que hace este episodio tan efectivo es cómo empieza como una historia típica de Bob Esponja sobre malentendidos tontos, entonces gradualmente se transforma en horror legítimo de ciencia ficción. Los elementos de horror corporal, tortura psicológica e indiferencia cósmica crean algo que se siente completamente equivocado para un programa para niños, y aquí lo tienes. Antes de que hagas clic para salir del video, asegúrate de estar suscrito a nuestro canal.